El problema que hay en Nicaragua con relación a Rusia es un problema de desesperación, un problema que Ortega lo está haciendo porque no sabe qué más hacer. No existe. Entonces ya no es un conflicto entre rusos y ucranianos, es un conflicto mundial. Y el mundo está temblando. Les digo eso para que se den cuenta la irresponsabilidad de la dictadura Ortega Murillo en involucrar a Rusia con tal de darle una cachetada a los americanos. Pasarían a ser enemigos de los Estados Unidos, sin duda alguna. Esa es estrategia y eso es lo que le falta a Ortega entender, porque no tiene la capacidad. Por eso digo que cuando le dicen bachi, están siendo bondadosos con él, porque es, con todo respeto, piensa, es un perfecto imbécil. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenos días y buenas tardes, amigos nicaragüenses. Como les dije en el programa pasado, estoy fuera de Miami, en Washington, D.C., dando a un escritor a investigar datos de la biografía de mi padre, don Luis Somoza. Sin embargo, estoy grabando esto en la oficina del anfitrión donde estoy hospedado. Por eso disculpen que no estoy en el estudio en este momento. Aquí es donde vive la verdad, por deber moral y por deber legal. Hay que decirle a ustedes siempre la verdad. Este programa, es un programa que un amigo mío lo escribió. Trabajé con él por teléfono numerosas veces. Él no vive en Miami, pero le ha dado seguimiento a los asuntos de Nicaragua, porque es nicaragüense, pero vive en el exilio. Su nombre es Manuel Roberto Gutiérrez. Es un amigo de 20 años mío y muy inteligente. Entonces me mandó este artículo y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto es algo que la población debe escuchar. Por ende, si me permiten, se los voy a leer. Por favor, suscríbanse al programa de YouTube Una Hora con Álvaro Somoza. Es indispensable que lo hagan para que la mayoría de los nicaragüenses sigan recibiendo el programa. Por favor, muchas gracias. El conflicto global, Putin en Nicaragua, escrito por mi buen amigo Manuel Roberto Gutiérrez. Dice así: muy pocos creen que no pueda jamás suceder, pero la guerra que comenzó en Ucrania con la invasión rusa a ese país democrático ha puesto a la humanidad entera al borde de una conflagración global. Europa es el escenario desafortunado que pronostica poco progreso y un mayor involucramiento en los actores más allá de Europa. En pocas palabras, es un conflicto que ha escalado vertiginosamente. La Primera y la Segunda Guerras Mundiales comenzaron en Europa por pésima coincidencia. Las pérdidas de entonces fueron cuantiosas, terribles, y a la escala dramática en el último momento. Basta ver fotos, videos, leer relatos de hace 70 años o más. Según estimados, y estimados hechos por militares, murieron más de 70 millones de personas en total entre las dos guerras. Y agreguemos los daños materiales
Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, España, Rusia, todo, no España, Alemania, todos los países europeos. Una destrucción increíble. Las cifras son horrorosas. Si hay un conflicto nuclear global, sería exponencialmente vertiginoso. Aunque Rusia comenzó una campaña militar el 20 de febrero de 2014 para apoderarse de Crimea y posteriormente lanzó otro ataque masivo el 24 de febrero del 2022. Esta es la guerra ampliada que hoy ya tiene más de 3 años de tener a toda Europa al borde de una guerra de temores muy bien fundados. A partir de esta última, Vladimir Putin, el que quiere ser aliado o es de Ortega, aseveró que sus tropas llegarían en unas pocas semanas a Kiev, la capital de Ucrania. Pero no ha sido así. Y según estimados militares, las tropas invasoras rusas solo han conseguido tomarse un 18% del país invadido, más un 2% del territorio incierto o todavía en disputa. Veamos un poco el alcance de este conflicto desde 2022. Estamos a mediados de 2025, para que se den cuenta de la irresponsabilidad de este ex KGB. Este es como el Tomás Borges del sandinismo, un desastre, un criminal. Comenzó con tropas del zar del Kremlin, tomó entre sus ciudadanos. En pocas palabras, la guerra comenzó siendo una guerra entre rusos y ucranianos. Pero ya sabemos que ha ocurrido a lo largo de casi 39 meses. Por el lado de Putin, sus bajas en los frentes ucranianos, sus mal armadas tropas, que incluso han rechazado ir a pelear al frente de la batalla, las malas decisiones tomadas por los generales, el desgaste del parque militar ruso por obsoleto y vulnerable, han llevado al arrogante Vladimir Putin a recurrir a sus aliados. Contemos. 1. El grupo de mercenarios Wagner. 2. Soldados sirios que él entonces, en el poder, Bashir al-Assad, les había prestado a Putin en agradecimiento por haberlo apoyado a repeler la insurrección nacionalista en Siria. Aquí les quiero hacer un paréntesis. Las tropas rusas, aunque contuvieron la insurrección popular y pusieron bases militares en Siria, no pudieron evitar la caída de su amigo Bashir. Si Putin le dio todo el apoyo estando tan cerca de Moscú, ¿sería Putin tan generoso de arriesgar soldados rusos, municiones, aviones, barcos, tanques, etcétera, en favor de un tirano pobre como es Ortega? Además que no tiene petróleo ni riquezas mayores que sean un beneficio para Putin. A 11,000 kilómetros de Nicaragua. Lo dudo mucho. 3. Soldados coreanos del norte fueron a combatir en el frente ruso. 4. Irán le ha vendido drones a Rusia. Bielorrusia le ha dado armamento a los invasores neozaristas. 6. China continental le ha proveído armas, drones, cohetes, tanques, municiones a varias veces a Rusia.
Recuerden, la promesa de este hombre era que se tomaría el país entero en días. Y lleva 3 años y nada. Voy a parar un poco aquí porque el problema que hay en Nicaragua con relación a Rusia es un problema de desesperación, un problema que Ortega lo está haciendo porque no sabe qué más hacer. No existe un país en el mundo que va a meterse a un conflicto en Nicaragua para promover la famosa debacle de Ortega anti-yanqui. Esa ridiculez, esa ignorancia, todo el mundo la sabe, menos Ortega. Pero les voy a seguir leyendo. Veamos ahora las cosas por el lado de Ucrania. Casi todos los países de la OTAN, que son 32, dicho sea de paso, han enviado armas al presidente Zelensky, especialmente los Estados Unidos, porque el conflicto entre dos países ha pasado de algo bilateral hasta llegar luego de 3 años a convertirse en un conflicto donde ya son muchos los países involucrados. Por un lado, Rusia está obteniendo armas y apoyo de sus aliados y Ucrania está obteniendo armas y apoyo de su lado. Entonces ya no es un conflicto entre rusos y ucranianos, es un conflicto mundial. Y el mundo está temblando. Este es mi editorial, no es lo que mi amigo me escribió. Les digo eso para que se den cuenta la irresponsabilidad de la dictadura Ortega Murillo en involucrar a Rusia con tal de darle una cachetada a los americanos. Esa es la irresponsabilidad, que este problema en Ucrania se nos venga a nosotros y se convierta en un problema global. Sigo leyendo. Ya se salió de las manos de este conflicto y va en camino a extenderse más allá de las fronteras europeas. Putin ahora sabe que si se sienta a negociar como lo ha estado haciendo, la paz con Ucrania, no va a ganar nada. Ahí está el problema. Putin dice que ganó negociando porque voy a perder. O sea, no quiere aguantar la pérdida que él causó. Solo Ortega y Murillo quieren traerlo a Nicaragua. ¿Se fijan por qué en el programa pasado le dije a Daniel que cuando la gente le dice bachi es porque están siendo generosos? Porque es demasiado torpe, ciego, miope, soberbio, deshonesto, amoral. Ortega y Murillo son un desastre. Solo ellos podrían pedirle a Putin ayuda. Putin ahora sabe que sentarse a negociar, pierde. Peleando, pierde. Está en la sin remedio. Él sabe que el derecho internacional no lo respalda en nada. Es un país invasor que en Europa lo seguirán viendo como un enemigo y un enemigo apocalíptico, que se abrirá un juicio ante una corte internacional de justicia algún día en contra de él. Putin no será invitado ni bien visto en Occidente, donde a él le gusta figurar como pavo real y ser visto como un gran gobernante, listo, fuerte y nacionalista, que engrandece más a Rusia, según él, y que hace respetar a su país como nadie. Todo un patín de su cabeza. Putin está sopesando sus opciones. No quiere perder. No quiere salir humillado y derrotado. No quiere quedar en ridículo, pues no ganó la guerra y ha llevado al matadero a más de 700,000
jóvenes rusos, destruido su país. Hace poco, un par de días, unos drones de Ucrania devastaron un campamento de aviones de última línea, carísimos. Los bombardearon y los hicieron leña. Ahí salieron las fotos. Esa es la estrategia de Putin, que un país como Ucrania los está desbaratando. Y Ortega cree que ese es el gran aliado que tiene. Ha destruido la economía rusa, su moneda está en un proceso de derrumbe que parece irreversible. Hay que decir cuánto daño, horror, dolor le ha causado a Ucrania en esta pesadilla dantesca. ¿Cómo entonces va a reaccionar el mandarín rojo? Casi estoy seguro de que Putin abrirá otro frente de guerra. Preferirá que el conflicto siga. ¿A qué punto va Putin ahorita? Por donde vaya, pierde. Él sabe que incluso podría perder el poder para siempre y enfrentar un destino indeseable. ¿A quién atacará? Yo no lo sé, dice mi amigo. Solo se puede especular que escogería un país de la OTAN para que el conflicto lo fuerce a usar armas nucleares tácticas, no los cohetes continentales contra los Estados Unidos, no, pero puede usar armas de bajo calibre nuclear que son tácticos para destrozar la OTAN o el país que él escoja. Él está dispuesto a todo, no tiene escrúpulo, igualito a Ortega. Solo quiere usar la fuerza, la maldad, para buscar la mayor grandeza y prestigio de Rusia. Él quiere alcanzarlo únicamente con armas. Nada aquí arriba. ¿Dónde dejará esto a Nicaragua? Escribe mi amigo, ya que ha entregado su soberanía, muchas riquezas, la seguridad, armas e inteligencia militar a Moscú. ¿A dónde vamos a quedar nosotros? Hemos antagonizado a los Estados Unidos, nuestro mayor aliado en todo sentido. Los mismos latinoamericanos no quieren defenderlo. Ni Brasil, ni Uruguay, ni Chile, ni Colombia. No hay países que salgan, y México no salen públicamente a defender la actuación de Ortega. Entonces, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son socios plenos, desvergonzados de Putin. Eso implica que si hay una guerra entre Europa y Rusia, los Estados Unidos tarde o temprano se sumaría a sus aliados europeos. Por tanto, los países arriba mencionados pasarían a ser enemigos de los Estados Unidos, sin duda alguna. Esa es estrategia. Y eso es lo que le falta a Ortega entender, porque no tiene la capacidad. Por eso digo que cuando le dicen bachi, están siendo bondadosos con él, porque es, con todo respeto, es un perfecto imbécil. No tiene concepto de lo que se multiplicaría el conflicto. No es Nicaragua la que involucrarse en un conflicto con Estados Unidos. Los nicaragüenses no queremos eso. ¿A dónde está la mayoría de los exilados nicaragüenses? Aquí, en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que vamos a querer ir en contra de eso? Es el gobierno dictatorial y sangriento de Daniel Ortega y Rosario Murillo el que quiere empujar al pueblo al borde de totalmente
innecesario e inmerecido conflicto internacional. ¿Por qué deberían estarlo si la mayoría de los nicaragüenses repudian y detestan la dictadura totalmente? ¿Qué es lo que busca Ortega? No es lo que buscamos nosotros como pueblo. Y todas sus acciones políticas, domésticas o internacionales, son un desastre. Daniel Ortega gasta, roba el dinero que los nicaragüenses pagan con sus impuestos en armamento que le compra a Rusia para que repriman, encarcelen, torturen, exilen y maten a nicaragüenses. Y si hay una guerra a mayor escala, ¿cuántos nicaragüenses serán enviados a ese matadero? Pobre la juventud pinolera. Me da pesar que muchachos que pueden estar en servicio militar en Nicaragua, que no son sandinistas, pero se ganan un sueldo sirviéndole a la patria, según ellos, en vez de a Ortega, van a caer muertos en Europa, en algo que no tenemos nada que hacer nosotros. Día tras día iremos viendo que los dictadores se enfocan en sus políticas, tal como lo hicieron a comienzos de los años 80, ¿se acuerdan? La militarización del país entero, armándose de tanques, cohetes, aviones, municiones por millones para hacer guerra contra el enemigo, que es el enemigo que más le ha ayudado al pueblo nicaragüense en toda su historia. ¿Deberán así morir los mejores hijos de esta patria centroamericana? Y tienen que pensar los nicaragüenses el por qué, no solo que es un dictador, ladrón, asesino, no, es las consecuencias de sus acciones como un dictador que se cree ser un político de gran altura. El pobre Baki. Dios primero, que el conflicto en Ucrania no se salga de las manos. Todo indica que es probable, pero no deseable. Vamos hacia una catástrofe mayor. Lo más triste es que Nicaragua, no habiendo participado anteriormente en 2 guerras mundiales en Europa y en muchas partes del mundo, está a punto de ser forzada Nicaragua a involucrarse en un conflicto internacional donde nosotros no tenemos pito que tocar. Nadie querrá ir a morir como cucaracha para que los demonios sigan en el poder. ¿Qué se deberá hacer para no caer en ese escenario? Escuchen esa pregunta, por favor, que la hace mi amigo. ¿Qué deberemos hacer? ¿Qué deberemos hacer para que no caigamos en ese escenario? La respuesta es obvia. Los nicaragüenses no están en capacidad de frenar un conflicto global, pero sí están en capacidad de poder influir sobre las fuerzas oscuras de nuestro país para que no nos arrastren hacia un sufrimiento mayor del de que ya estamos aquí, que le pondría al borde de la destrucción total y mayor sufrimiento a nuestro pueblo. Eso, como les dije antes, lo escribió mi buen amigo Manuel Roberto Gutiérrez. Gracias, Manuel, y que Dios te bendiga por ese aporte que nos ha hecho pensar muy bien. Antes de cerrar, por favor, quiero dedicarle un poquito de tiempo a este asunto de lo que se llama unir a los nicaragüenses. Hoy en día, más del 60%, diría yo fácilmente, de los votantes que se involucran en la política nicaragüense quieren salir de la dictadura Ortega Murillo.
Hay unos que dicen el 80%. No. Yo he hecho análisis y tengo que tomar en cuenta aquel porcentaje de nicaragüenses que simplemente no se quieren involucrar en el ejercicio político. Pero sabemos que de los votantes, un mínimo del 60% detesta la dictadura Ortega Murillo. Entonces, es más que evidente que el sandinismo no goza de un apoyo del 15% como máximo de los votantes nicaragüenses. Si lo quieren empujar al 20%, tal vez. No hay tal. Entonces, la gran tarea que tenemos nosotros, los demócratas, los que creemos en la libertad, los nicaragüenses adentro y afuera de Nicaragua, esa tarea que tenemos por delante es convertir a todos esos opositores en aliados, entre ellos, aliados en contra del régimen sandinista, no Ortega Murillo, sandinista, porque en los MRS en Costa Rica, los MRS aquí en los Estados Unidos, los sandinistas solapados en Costa Rica y en los Estados Unidos y en todas partes del mundo son sandinistas. Ellos creen que el sandinismo hizo una tarea correcta. Por eso se metieron a hacer. Y claro, ahora se arrepienten y se callan, excepto los cínicos. Dicho sea de paso, quizás mis números no sean los correctos, pero la tendencia es claramente en esa dirección. Queremos salir de esta dictadura y desaparecer el sandinismo. Por eso quiero solo darle 2 minutitos de explicación a ustedes. Y por favor, que este comentario que les voy a hacer no se convierta en razón para insultos y innuendos y groserías. Ese no es mi estilo. Y por favor, les pido que me den el espacio para explicarles la importancia que tiene de bajar el gas, de bajar la vulgaridad, de bajar los insultos entre nosotros. Los discursos que escucho de nicaragüenses en contra tienen odio en las entrañas. Y yo lo comprendo porque casi toda la gente que oponemos son sandinistas, unos solapados, que en cuanto lleguen al poder van a hacer lo mismo que Ortega Murillo sin Ortega Murillo. Ese es el miedo que le tenemos a los sandinistas. Yo he sido crítico de aquellos que así por así quieren crear una mal llamada unidad sin verdaderamente analizar cuáles son los principios de esta gente, qué moral tienen, cuáles son sus intenciones en volver a Nicaragua. Esos que se están uniendo así por así, como el ejemplo que acabamos de ver ahorita del padre Benito, que yo quiero hacer esta salvedad. Yo lo admiro por hacer el esfuerzo, pero lo critico horrores por ser tan torpe, con todo respeto. Señor padre, ¿cómo se le ocurre a usted? Yo vi la foto suya en la Universidad Internacional de la Florida. Usted no acumuló ni 25 personas. Y no me meta el cuento que le quiere meter a los nicaragüenses que hay más de 40 organizaciones en el campesinado que están con usted. Por favor, yo estoy de acuerdo que le bajemos el gas a los críticos de los diversos esfuerzos de nicaragüenses que desean unir los opositores a la dictadura sandinista Ortega Murillo. Yo he sido crítico de aquellos que así por así quieren hacer una unidad, como tampoco dan una clara demostración
de que si en realidad gozan del apoyo de una base sólida de nicaragüenses. Aquí, en esta organización, la Alianza por la Libertad de Nicaragua, que a su vez está adjunta a la vocería de Unidad en Oposición, habemos 6 organizaciones y solo la mía, y les hablo con prueba, no es mentira, solo la mía pasa de los 4,000 personas registradas con cédula o pasaporte o licencia oficialmente. Están grabados en mi base de datos. Y yo no ando pidiendo, les digo, si quieren, vengan. Y ya pasamos los 4,000. Esa es una organización, Padre Benito. Aquí hay pueblo, no 25 personas que, como usted, Padre, se quisieron colar como grandes líderes. Vea la foto. El único que ha estado ahí, que yo sé que tiene una base pequeña, pero tiene una base, es Medardo, un campesino, un buen hombre, pero no tiene la sofisticación, en mi opinión, para entender que no es con cualquiera. Mi mamá nos decía cuando éramos niños, es mejor entrar al baile solo que mal acompañado. Y se lo repito a todos los nicaragüenses. No se dejen guiar por la desesperación. No se dejen enviar por el engaño de que porque ando con una sotana yo soy la bendición. No es cierto. Es un ser humano vestido de sacerdote, pero es un ser humano. Entonces, bajémosle el gas a los ataques. Podemos criticar con educación, sin vulgaridad, y hablémonos. Tal vez resolvemos el problema entre nosotros. Ese es el comentario que quería hacer para cerrar el día de hoy. No saben ustedes cuánto les agradezco que sean mis aliados, ya sea afiliados o no afiliados, pero somos aliados en querer votar esta dictadura. Por favor, usemos la cabeza, estemos tranquilos, pensemos por el bienestar de Nicaragua. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Por favor, compartan este video con sus amigos, sus conocidos. Compartan la idea de que solamente aliados vamos a ganar. Bendiciones a todos los nicaragüenses y muy buenas tardes. Muchas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.